Estamos en Europa Liguet, un parque de Szeged al que llega el último tranvía, el número 2, y nos deja en un parque con un lago y en el que de curiosos nos hemos metido a un parquecito con varios caminos buscando perdernos. Muy agradable esto, no tiene para perderse en realidad, solamente son caminos que llevan a un lago y donde la gente hace ejercicio, se escuchan pisadas de aves y ya vamos a llegar a una zona en la cual hay un cerro, un lago y una pista para correr y ejercicios. Y este programa es dedicado a los parques de Szeged, en los límites de la ciudad. Hay tranvías, aquí hay que estar con cuidado, ya que por acá hay una línea de tranvía. Y observen un pequeño parque en el cual hay una montaña para subir, hay para bicicletas, hay para viandantes y un lago. Esta es la vista del lago, una torre, muy retro esto, muy ochentero, las torres de comunicaciones, allá hay una torre grandísima que parece un platillo volador, un ovni. Estos parques son particulares a mi gusto. Y un pequeño cerro que estoy subiendo con mi tía, muy pequeñito el cerro en realidad. La curiosidad, donde no llegan los turistas, se los aseguro, se los juro, porque ya esto es una zona apartada de Szeged. Llegamos a un parque que van a ver, le encanta, hay unas figuras de madera, una especie de parque conmemorativo a los reyes húngaros y a las tribus. Observen, aquí les aseguro que no llega nadie. Esto es una zona muy limitada, a las afueras, sobre los reyes húngaros, y las figuras están talladas en madera y con algunos colores. Pueden ver con las puertas, con símbolos, una especie de tótem, con Atila, con Arpad. Investigando después, encontré que esto era un sitio donde rememoraron la amistad húngaro-Szekely. Szekely viene a ser el país sículo, que en el pasado fue una zona que pertenecía a Hungría y el día de hoy está en la mitad de Rumania. Tiene 800.000 habitantes y de mayoría húngara. Y aquí se encuentra la bandera sícula o Szekely Fold, como llaman el país sículo, con todos los vínculos que posee con Hungría. Son las puertas determinantes y la forja en madera lo que los caracteriza. Aquí pueden ver la vista desde la colina. Y sobre esta zona de Europa Liguet o Arboleda Europea, que es lo que traduce, hay muchas conjeturas. Se dicen que esto responde a una especie de tumbas antiguas de los sículos, pero nadie lo puede confirmar, ni hay labores arqueológicas en el lugar, por el montículo que hace la colina. Solamente nos queda contemplar lo que hay y la belleza en uno de estos sitios desconocido para muchas personas que residen en Szeged. La vista desde la zona inferior de la pequeña colina. Baja uno y va viendo los pórticos tallados muy bonitos, muy típico esto,
y la bajada es suave. Se pueden ir uno a observar pórtico a pórtico y ahí los vemos en secuencia. Es un parque, un pequeño parque a la salida de la ciudad y con un lago al fondo, edificios repetitivos. Esto no lo sé qué es, está todo en húngaro, me disculpan, no sé húngaro. Lo quisiera saber y ha sido una de mis grandes frustraciones, pero dicen que para aprender húngaro se necesitan 4 años para entenderlo y otros 4 años para pronunciarlo. Y la salida al lago. Esto es justo a la salida, a las afueras de Szeged. Sigue siendo ciudad de Szeged. Pórticos de madera amplios y hay un lago en esta zona. Muy bonito el parque. En realidad es sobre una pequeña colina, una montañita, no digamos mentiras. Miren, estos son paseos que salen así de improviso, de tomar un tranvía, aprovechando que el 24 horas de transporte, si se paga una pequeña cuota, y llegar a sitios que nadie llega y que me gustaría mostrar para el deleite de todos, por si algún día se atreven a hacer o a venir a esta zona, a esta ciudad de Hungría, Szeged. Espero que les haya gustado, suscríbanse al canal, seguiré mostrando más historias desde Szeged y de otras ciudades, pueblos de Hungría y países. Hasta pronto y chao.